La ciudad de Jericó es recordada por el relato del libro de Josué en la Biblia sobre cuando los israelitas la destruyeron. Las excavaciones han revelado que Jericó es uno de los primeros asentamientos que se remontan al año 9000 AC. También tiene el muro protector más antiguo del mundo. Las continuas excavaciones han revelado torres de piedra que son aún más antiguas. La razón de sus primeros asentamientos son los manantiales que se encuentran en la ciudad y sus alrededores. Estos manantiales suministran a la zona agua suficiente para mantener a una gran población. Hagamos un repaso del asentamiento de Jericó desde sus primeros comienzos hasta la batalla de Jericó en la Biblia. Jericó comenzó como un lugar de acampada popular para los cazadores-recolectores de la cultura natufiana, que data del año 10.000 AC. No fue hasta que el frío y la sequía causados por la última edad de hielo o Younger Dryas llegaron a su fin en torno al 9600 AC, cuando empezaron a haber asentamientos permanentes en la zona durante todo el año. Tel Sultán, colina de Sultán, a 2 kilómetros al norte de la actual Jericó, se convirtió en el primer asentamiento permanente. Se trata de un asentamiento neolítico pre-alfarero, nueva edad de piedra. Está situado en el manantial de Ein as-Sultán, posteriormente llamado manantial de Eliseo, que le suministraba agua. Hacia el año 9400 AC, el asentamiento creció hasta incluir más de 70 viviendas. Estas viviendas circulares medían 5 metros de diámetro y estaban construidas con arcilla y paja. Las pruebas arqueológicas revelan que, hacia el año 8000 AC, el emplazamiento tenía 40.000 metros cuadrados y estaba rodeado por un muro de piedra de 3.6 metros de altura y 1.8 metros de ancho en la base. Dentro del muro había una torre de piedra de 8.5 metros de altura y 9 metros de ancho en la base. La torre tenía una escalera inferior de 22 escalones. Las únicas torres más antiguas que esta se han encontrado en Tel Caramel, en Siria. Se cree que el muro se utilizaba para proteger el asentamiento de las aguas de las inundaciones. La torre se utilizaba con fines ceremoniales. Esto sugiere que había una organización social en la ciudad. Algunos estudiosos creen que la torre se utilizaba para motivar a la gente a participar en el estilo de vida comunal. Las estimaciones sobre la población varían desde un mínimo de 300 hasta un máximo de 3000 habitantes. En esta época, los habitantes domesticaban el trigo, la cebada y las legumbres. Es muy probable que se haya inventado el regadío para disponer de tierra suficiente para el cultivo de estas cosechas. Complementaban su dieta con la caza de animales salvajes. Después de algunos siglos, el primer asentamiento fue abandonado. Alrededor del 7000 AC, un pueblo invasor estableció un segundo asentamiento que absorbió a los habitantes originales en su cultura. También era un asentamiento neolítico pre-alfarero. Este nuevo asentamiento amplió la gama de plantas domesticadas. Hay pruebas de la posible domesticación de ovejas en esta época. Los edificios eran estructuras rectilíneas hechas de ladrillos de barro. Cada edificio constaba de varias habitaciones situadas alrededor de un patio central. Las habitaciones tenían suelos de terrazo hechos de cal y el patio tenía un suelo de arcilla. Otros avances incluyen sílex en formas de punta de flecha, hojas de hoz, buriles utilizados como cinceles, piedras de martillo y hachas de piedra verde. Los platos y cuencos se tallaban en piedra caliza blanda. La mayor distinción de esta cultura era que conservaban las cabezas de los familiares fallecidos, enluciendo los cráneos y pintando en ellos los rasgos de la persona. Estos cráneos se guardaban en el hogar y el resto del cuerpo se enterraba. Este asentamiento duró hasta el año 6000 AC aproximadamente. A partir de entonces hay pocas evidencias de ocupación en Jericó durante al menos 1000 años. Después de esto, se establecieron nuevos asentamientos en Jericó periódicamente. Estos asentamientos seguían siendo neolíticos, pero hay pruebas de que producían cerámica. A finales del cuarto milenio AC volvió a ser una ciudad amurallada. Las pruebas demuestran que los muros se reconstruyeron muchas veces. El mayor de estos asentamientos fue construido en el año 2600 AC por los amorreos. Hacia el 2300 AC se produjo una nueva interrupción en la ocupación del lugar. Los cananeos se apoderaron de él en el año 1900 AC y alcanzó su mayor protagonismo entre el año 1700 AC y el 1550 AC. Esto se debió al ascenso de los aristócratas que utilizaban carros llamados Marianú en el estado Mitanita al norte.
Su ascenso provocó una mayor urbanización en los alrededores, incluida Jericó. En esta época había 2 murallas alrededor de la ciudad en un doble recinto hecho de ladrillos de barro. La muralla exterior descansaba sobre una base de piedra. Aunque su tamaño era impresionante, no eran estables. La Jericó de la Edad del Bronce cayó en el siglo XVI alrededor del año 1573 AC, cuando un terremoto la destruyó violentamente. La madera carbonizada que se encontró en el lugar sugiere que los restos de la ciudad fueron quemados. Los alimentos enterrados también sugieren que no fue capturada tras un asedio. Permaneció desocupada hasta finales del siglo X o principios del IX AC, cuando fue reconstruida. Según la Biblia, en torno al año 1400 AC, Jericó fue la primera ciudad atacada por los israelitas tras cruzar el río Jordán y entrar en Canaán. El muro de Jericó se destruyó cuando los israelitas lo recorrieron durante 7 días llevando el arca de la alianza. Al 7º día, Josué ordenó a su pueblo que tocara las trompetas hechas con cuernos de carnero y gritara contra el muro hasta que finalmente cayera. Las excavaciones realizadas en el lugar revelan una red de muros derrumbados que datan de finales del siglo XVII o principios del siglo XVI AC. La causa más probable del derrumbe fue un terremoto. Las descripciones de la destrucción por terremotos posteriores 1267 y 1927 coinciden con la descripción de los muros derrumbados en la Biblia. En cada descripción, los acantilados sobre el río Jordán cayeron en el río y lo representaron. También revela que Jericó estuvo desocupada desde finales del siglo XV hasta alrededor del siglo X AC. Los estudiosos no bíblicos ahora creen que la historia bíblica es una alegoría. La historia fue escrita en algún momento después del 722 AC, mucho después de la fecha del evento, y fue utilizada para reclamar el territorio para el reino de Israel. Los eruditos bíblicos señalan la destrucción de los muros 175 años antes como prueba de que la historia de la Biblia es cierta. Afirman que lo único que falla es la datación en la Biblia y que el terremoto fue una recompensa de Dios a los israelitas por seguir sus mandatos. Según la Biblia, Jericó permaneció abandonada hasta que Hiel el Betelita se estableció allí en el siglo IX AC.